Bueno, vamos hoy a meditar en la palabra del Señor. Y tengo un tema: ¿cómo preservar la sana doctrina? ¿Cómo preservar la sana doctrina? Hay varios pasajes que hablan y aconsejan, principalmente las epístolas de Pablo y también de Pedro, que debemos nosotros tratar de conservar la doctrina. También Judas, en su libro, escribe de tratar de defender, de preservar, conservar la doctrina del Señor. Es una tarea de la iglesia. Bueno, vamos a leer primero el pasaje bíblico que tenemos como base, 2 Timoteo 4, 3, 4. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Un tiempo cuando la gente no quiere soportar la doctrina del Señor y prefiere escuchar las fábulas. Según Pablo, la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Si la iglesia descuida esta solemne responsabilidad, los cimientos de nuestra fe serían debilitados y quedaríamos a la deriva. Como dijo el salmista: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En el Salmo 11:3. Si la iglesia altera la doctrina bíblica, se va a tener que enfrentar con el juicio divino, tarde o temprano. El deber de la iglesia es mantener y preservar la sana doctrina como un tesoro muy especial, muy precioso. Descuidar este deber es poner en peligro los fundamentos de nuestra fe y que la iglesia se convierta en un cuerpo sin vida y sin sentido. Según la Biblia y el análisis que han hecho los hombres de Dios en toda la historia de nuestra fe, ellos nos enseñan a nosotros que debemos seguir el ejemplo de los grandes hombres de Dios de la Biblia y de esos hombres que entregaron su vida para darnos la palabra del Señor. Según la Biblia y este estudio de los grandes hombres de Dios de la historia, ¿qué debe hacer la iglesia para preservar la sana doctrina? Para guardarla, para tenerla como un depósito especial. Entre otras cosas que la iglesia debe hacer, menciono las siguientes. Número 1, debemos creerla. Primero, para conservar la doctrina, la sana doctrina, lo primero que tenemos que hacer es creerla. Esta es una responsabilidad de cada creyente, creer la sana doctrina. La iglesia podrá cumplir con esta tarea si cada creyente en particular se propone conservar y mantener la sana doctrina. ¿Cómo? Creyéndola. Yo no escudriño, no estimo, no defiendo lo que no creo. Pero si creemos en la sana doctrina, eso va a contribuir a que la conservemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo ante Félix dijo estas palabras: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Oiga esto. Hechos 24. A los corintios Pablo les dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13.
Nuestro Señor, hablando de creer en su palabra, en la doctrina del Señor, Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte o de la muerte a la vida. Juan 5:24. Para mantener firme la palabra de Dios, hay que oírla y hay que creerla. La iglesia debe también memorizar la palabra de Dios. Cada creyente debemos memorizar la palabra del Señor. Y así vamos a conservar la doctrina, la sana doctrina. Cuando le toca a un creyente defender o exponer la palabra de Dios, le va a ayudar mucho que tenga varios versículos en su memoria, grabados en su mente. Pedro nos enseña: si no santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. ¿Cómo vamos a defender lo que no entendemos y lo que no está dentro de nosotros? El guardar en la memoria la palabra de Dios nos va a ayudar en el momento en que seamos tentados. Oigamos lo que dice David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es la espada del Espíritu. Cuando el enemigo ataque su mente, el Espíritu Santo usará la palabra que está guardada en su mente para repeler el ataque del diablo. No va a inventar. El Espíritu Santo va a tomar lo que está en su corazón, es decir, la palabra de Dios que está guardada en su corazón o en su mente. Para que la iglesia pueda conservar la sana doctrina también, debe meditar continuamente en la palabra de Dios. La lectura de la Biblia debe de ir acompañada de meditación. Cuando meditamos en las palabras del Señor, lo disfrutamos mejor y la vamos a comprender mejor con la gracia del Espíritu Santo. Una persona no puede entender, no puede comprender, no va a percibir ni disfrutar la palabra del Señor si no medita en ella mientras la lee. Pensemos en lo que dice el Señor, que le dice el Señor a Josué: no se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. Josué 1:8. El salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:27. O sea, la meditación en la palabra de Dios es importantísimo. Repito, para comprenderla, para disfrutarla y aprender en el Espíritu. Porque el Espíritu del Señor nos va a ayudar y nos va a socorrer para que comprendamos su palabra. Si hay alguien que tiene interés para que entendamos su palabra, es el Espíritu Santo. ¿Y quién va a ser mejor para iluminarnos y confiar, o es decir, entender y confiar en la palabra? El Espíritu Santo, porque Él inspiró la palabra. Para conservar la sana doctrina hay que estudiarla con todo el corazón, con el corazón abierto y la mente abierta. Estudiemos la Biblia continuamente. Yo les pregunto a los hermanos: ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y todos dicen amén. Y luego les digo: ¿cuántos la leyeron diariamente esta semana? Ay, Señor amado, hay muchos hermanos que no le dan ni pena, pero dicen: no la leímos en toda la semana. ¿Cómo es eso de que creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y no la leemos? Si la Biblia es palabra de Dios, tiene poder.
transformador, liberador, da vida. Es más, dice el Señor Jesús, que somos santificados por su palabra. De manera que cuando uno deja de estudiar la Biblia, deja de recibir la bendición de Dios. En el momento o en los días o semanas que usted deja de leer la Escritura, estudiar la Escritura, usted empieza a morir espiritualmente. Porque la Biblia es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos. Entonces hay que estudiarla diariamente. Cada día deberíamos estudiar una porción de la Santa Escritura. Ella es el pan espiritual de nuestra alma. Es el maná que vino del cielo. O ya se aburrió como los israelitas que se aburrían les fastidiaba. Llegó el momento que hasta les fastidiaba el maná. No tenemos que ser así. La palabra de Dios la necesitamos diariamente. Estudiemos la palabra de Dios en oración, orando. Pidamos a Dios que nos ayude a entenderla. Y Él nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Estudiemos esa palabra con humildad. Recordemos que la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro especial, venido del cielo. Es la revelación del Dios vivo al ser humano. El apóstol Pablo nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. 2 Timoteo 2:15. Para que la iglesia pueda conservar la sana doctrina, no solo hay que estudiarla y meditar en ella, también hay que obedecerla. De nada sirve que memoricemos la Biblia si no la obedecemos. Nuestro Señor Jesús nos enseña que es dichoso el que obedece su palabra. Él respondió: andes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. También dice nuestro Señor: decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. No se nos debe olvidar que la memorización de la Biblia sin obediencia no sirve de nada para nuestra vida espiritual. Es más, todos los creyentes sabemos que el diablo sabe mucho de la Biblia, pero siempre es diablo. Una persona puede ser un teólogo sin haber nacido de nuevo, en otras palabras, sin ser cristiano. O sea, dicho en palabras simples, una persona puede estar lleno de la Biblia en la cabeza y quizás ni ha nacido de nuevo. Entonces lo importante es no solo conocer la palabra, no solo estudiarla, no solo meditarla, sino obedecerla. De manera que una persona también puede ser un buen cristiano y quizá no tenga mucho conocimiento de la Biblia, pero sí es un cristiano que obedece la palabra. Ha hecho muchísimo daño en la historia de la iglesia cristiana y en todos los tiempos, que ha hecho daño tan grande al evangelio, a la causa del evangelio. Muchas personas que yo digo tienen pico de oro, pero con cuerpo de cera. Muchas personas son así que saben Biblia y la citan hasta por los codos, pero su vida no responde a las demandas de la Biblia. Y eso lo llamo yo personas que tienen pico de oro, pero con cuerpo de cera. Una cosa es conocer o saber de memoria la Escritura, y otra cosa es demostrarlo que sí somos hijos de Dios. Para conservar la sana doctrina hay que defenderla ardientemente. La sana doctrina siempre tiene opositores y es atacada por ellos. En toda la historia de la fe todos lo sabemos. La sana doctrina ha sido vilipendiada y perseguida por sus enemigos. En nuestros tiempos se han multiplicado los falsos maestros que propagan mentiras. Por esa razón dice Jacobo, o sea Judas: amados, teniendo toda diligencia,
en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Judas 1:3. La palabra fe aquí, en este párrafo, es doctrina. Judas dice que defendamos la sana doctrina ardientemente, si es posible, hasta el agotamiento. Eso da a entender el griego, el original. Hay falsos maestros que enseñan que la doctrina no es importante. Según ellos, lo que importa es que seamos sinceros en lo que creemos. Ese es un grave error. Una persona puede estar sinceramente equivocada, pero eso no le exime de la culpa. Muchos que están hoy equivocados serán terriblemente avergonzados cuando descubran que defendían lo incorrecto. Eso es horrible. Dedicar tiempo, energía, recursos en todo sentido en una causa y al final descubrir que estábamos trabajando, defendiendo y argumentando, defendiendo algo que es incorrecto, que no está de acuerdo en la Escritura. Es una vergüenza terrible. ¿Es correcto lo que usted cree ahora a la luz de la Biblia? ¿Es correcto lo que está defendiendo a la luz de la Escritura? Piense, reflexione, consulte la Escritura, pero no consulte la Escritura para probar lo que usted piensa, sino para que diga ella lo que ella aprueba. Es nuestro deber entonces defender la sana doctrina viviéndola. Pablo dice a Tito que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Tito 2:10. De manera que el creyente puede adornar la doctrina del Señor. ¿Y cómo va a adornar la doctrina del Señor? Viviendo para gloria de Dios. Para conservar la sana doctrina hay que enseñarla también. Nuestro Señor nos dice, después de su resurrección, antes de irse al cielo, Él enseñó a los discípulos y les dijo, id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Mateo 28, 19 y 20. Pablo le ordena a Timoteo en esta forma, o sea, de esta manera. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda la paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Más en estos tiempos que la gente no quiere oír la palabra de Dios, hay que proclamarla. Escuchen o dejen de escuchar. Ya está escrito, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oír, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. En conclusión, se nos ha dado un grande privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Que seamos custodios de la sana doctrina. Cada uno de nosotros como creyentes debemos ser fieles cada día en el cumplimiento de este gran deber. Defendamos pues la integridad de la palabra de Dios. Recordemos esto: la mejor defensa de la sana doctrina es nuestra propia integridad. Sana doctrina con una vida torcida no se vale. La sana doctrina produce integridad. El que predica sana doctrina, pero vive una vida inmoral, es un hipócrita. Si queremos conservar la sana doctrina, creamos en ella. Memoricemos la palabra divina. Meditemos en esa palabra. Estudiemos la palabra diariamente. Obedezcamos la palabra. Defendamos ardientemente la sana doctrina. Enseñemos la sana doctrina. Oigan o no quieran escuchar.
y vivamos conforme a la palabra escrita. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por su santa palabra. Gracias por la santa doctrina. Permite que tu pueblo pueda ser fiel. Permite que todos nosotros, Señor, tengamos amor por tu palabra, convicción profunda en tu palabra y que no nos dejemos desviar de la verdad. Ruego por cada hermano y hermana en este momento que va a comenzar un compromiso serio contigo, a estudiar su palabra y vivir una vida que honre tu santa palabra. Señor, te agradezco por esta oportunidad y bendice a mis hermanos y hermanas que están dispuestos a defender tu doctrina con su vida y también obedeciendo esa palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno haber estado con ustedes. Ha sido una bendición y Dios los bendiga muchísimo a todos. Amén.